Buenas noches con todos. El día de hoy vamos a tratar fármacos antineoplásicos, o sea, fármacos que sirven para el tratamiento del cáncer, ¿cierto? Vamos a verlos, que son importantes y que es bueno tratarlos con calma para que ustedes aprendan el tratamiento, que hay fármacos que, igual que los antibióticos, que sirven para enfermedades bacterianas, los antiparasitarios, etcétera, están los fármacos antineoplásicos. Y para hablar de fármacos antineoplásicos, primero debemos hablar del ciclo celular, ¿no es cierto? Porque el cáncer está asociado directamente al ciclo celular. Entonces, el ciclo celular es de bastante importancia para la célula, ya que tiene como función la formación completa de una nueva célula, que ahora lo vamos a ver, que ustedes ya conocen el ciclo celular, ¿no es cierto? ¿No? Conocen, y que cualquier alteración en el ciclo celular hay una, pues se pasa a una acción incontrolable, como es el cáncer, ¿no es cierto? Entonces, acá vemos un cuadrito que ustedes ya también lo conocen de sobra, en el cual empieza el crecimiento celular, ¿no es cierto? El G2 empieza el crecimiento celular. Acá en G2 de repente se quedan algunas células en reposo, pero ustedes se acuerdan que no necesariamente continúen en reposo, sino que después de uno, dos o tres o cuatro ciclos de nuevo empiezan a funcionar, ¿no? De acá empieza la fase M de división celular, ¿no? La fase M de división celular, donde están todas las fases para que se produzca la mitosis y la división celular. Pero antes debemos empezar acá más o menos en G, perdón, estaba al revés. G, la célula que crece y realiza sus actividades. En esta parte crece, ¿no es cierto? G. En G entonces crece la célula y a veces se pone en reposo. Disculpen, está viendo otra cosa. Entonces en G la célula crece y realiza actividades especializadas, y algunas les decía que entran en G0 en reposo, pero que no es el reposo permanente, sino en reposo de 3 o 4 o 5 ciclos, y después otra vez empieza la replicación. En ese, la replicación del ADN acá se duplica, ¿no es cierto? Son dos cromosomas masculinos, dos femeninos, y acá se duplican, ¿no es cierto? Son 4 en total que se van duplicando, y que acá en G2, ¿no? Prácticamente en forma equitativa, en G2, acá en esta parte, en forma equitativa empiezan a dividirse las futuras células, ¿no? Y finalmente se produce la división celular en la fase M, a través de lo que se llama las mitosis. Y que todo esto sirve para el crecimiento, para la renovación de los tejidos, ¿no es cierto? Porque nosotros venimos de una sola célula y después empieza a duplicarse, empieza el crecimiento, empieza la renovación de los tejidos. Algunos ya tejidos se vuelven viejos y se renuevan, pero fundamentalmente entonces este ciclo celular sirve para el crecimiento celular, para la renovación de tejidos, y cuando existen heridas también para la cicatrización, ¿no es cierto? Todo este ciclo, ¿se acuerdan que está regulada por proteínas? ¿Quién les da la caloría? ¿Quién les da la energía para que se produzca este ciclo celular? No, indudablemente las proteínas, la CDKS, que ustedes se acuerdan, que son quinasas y que es importante tomarlas en cuenta, que son dependientes de las ciclinas, ¿no? Dependientes de las ciclinas. Ellos son los que dan la energía para la división celular, es decir, para los que son factores de transcripción. Y acá, poco a poco nos vamos adentrando, ¿no es cierto?, en el cáncer. Ustedes saben que el cáncer, les vuelvo a repetir, es una enfermedad
en el que el ciclo celular se encuentra incontrolable, ¿no es cierto? Hay ruptura de todos los mecanismos que regulan el ciclo celular, ¿no? Es decir, acá en el cáncer, ese ciclo celular que acabamos de ver, ¿no? La célula muere y acá en el cáncer las células no mueren, ¿no? Y tienen, o sea, pierden la capacidad de morir y también no tienen límite para división, o sea, se dividen y se dividen formando lo que nosotros denominamos los tumores, ¿no? Un poco de teoría, la OPS y la OMS en el 2023 dicen que a nivel mundial se estima que hubo 20 millones de nuevos casos de cáncer y 10 millones de muertes por cáncer a nivel mundial, ¿no? La carga del cáncer dicen también que aumentará aproximadamente un 60% durante las próximas 2 décadas, que va a afectar indudablemente la salud a nivel mundial. ¿Y qué cosa es lo que pasa en el Perú, en el cáncer en el Perú? El número de cánceres en el 2020 alcanzó 70.640, de los cuales la mitad, menos de la mitad fueron hombres y un poco más de la mitad fueron mujeres, ¿no? El 50% más se considera que es el 50% más de lo que sucedió en el 2015, que es solamente se llegó a 47.000 nuevos casos, según un informe de la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer. ¿Y cuál es la situación epidemiológica actualmente? Miren ustedes, entre enero y diciembre del año 2022 se registraron 10.686 casos nuevos de cáncer en 62 hospitales. Un minutito, ¿ya? Un minutito. Habíamos quedado acá, que decía que la situación epidemiológica en el Perú entre el año enero y diciembre del 2022 se registraron 10.686 nuevos casos de cáncer en 62 hospitales. Lamentablemente acá en el Perú no todos los hospitales hacen una buena estadística de los nuevos casos de cáncer, ¿no? Pero se concentra indudablemente en los hospitales de Lima, en los más grandes, uno de ellos es el INEM. Y ustedes saben que ahora servicios de oncología tienen casi todos los hospitales grandes acá en Lima. Entonces, el 86% se concentra en 25 hospitales en este momento, ¿no? Y en 37 hospitales restantes se concentra el 14.2%, ¿no? Entonces, 25 hospitales, los más grandes, tienen el 86% y los más pequeños al 14%. De estos casos se registran entre 20 y 50 casos en el año. Y esta es la tabla que finalmente hace
que se ha hecho la publicación, ¿no? Esta tabla dice acá mujeres y acá varones. Ustedes saben que el cáncer de mama es uno de los cánceres más importantes en la mujer, ¿no es cierto? El cáncer de mama seguido del cáncer de cuello. En cambio, en el varón es estómago, colon y próstata, ¿no? Los tres tipos de cáncer. En la mujer es mama y cáncer de cuello a nivel nacional y en el varón es estómago y colon y próstata, ¿no? En la mujer también se presentan cáncer de colon en forma importante. Entonces, eso es importante que ustedes vayan conociendo cómo es la presentación del cáncer en nuestro medio acá a nivel nacional, ¿no? Y hablando de cáncer, para que una célula normal cambie su fenotipo y se convierta en una célula neoplásica, o sea, sin control, se requieren varias mutaciones en varios genes, y eso ocurre a través de mucho tiempo, a veces años, ¿no? Más o menos para que ustedes tengan una idea, por ejemplo, el cáncer de cuello uterino, que es producido por un virus, el papilomavirus, generalmente hay 6 o 8 papilomavirus que producen cáncer, desde que se inicia el proceso más o menos en cáncer de cuello, para que ustedes tengan una idea de cómo es el cáncer, demora más o menos entre 8 y 10 años, ¿no? Entonces, para que se produzcan todas estas mutaciones, se producen a veces en años, ¿no? En cáncer de cuello. Por eso les decía, les hacía un ejemplo con el cáncer de cuello. El cáncer comienza en una célula, es decir, que es de origen monoclonal, es cierto, ¿no? Una célula y después esa célula se escapa al control del ciclo, del ciclo celular. La célula alterada se escapa de los controles, ¿no? Y se vuelve anárquica, ¿no? O sea, yo les había dicho antes que pierde su capacidad de morir y también de controlar su crecimiento, ¿no? Crecen en forma incontrolable, formando los tumores, les había dicho antes. Pero no solamente afecta a la célula las mutaciones inducidas por los carcinogénicos, ¿no? En ese caso que les hablo, por ejemplo, el papilomavirus u otro tipo de sustancias que pueden ser carcinogénicas o puede ser también que espontáneamente se empiece a producir, ¿no? Por una alteración propia ya de las células, que pueden llegar hasta 50 divisiones a la vez, ¿no? O sea, no hay control para las divisiones. Y en esas divisiones incluso se producen errores, ¿no? Estos errores indudablemente se traducen en el tipo de cáncer, ¿no? Mientras más errores se producen en la mutación, el tejido ya no se va a parecer, no se va a parecer en nada a los tejidos que le dieron origen. Por eso es que ustedes habrán escuchado en cáncer que dicen bien, bien diferenciado, que más o menos se parece a la célula que le está dando origen, poco diferenciado y no diferenciado o indiferenciado, ¿no? Cuando ha sufrido muchas alteraciones y la célula ya prácticamente ha perdido todos los controles, incluso ha perdido su forma del tejido del cual le dio origen, ¿no? Entonces, decimos que la mutación de genéticas conduce a la modificación de los productos que codifica el gen normal y la vía de en la vía de la carcinogénesis dará a los, se verán cánceres que son heredables, ¿no es cierto? Ustedes deben haber escuchado cáncer de mama, por ejemplo. El cáncer de mama de una mujer es heredable en las hijas, ¿no? Igual el cáncer de colon, ¿no? El cáncer de ovario, que tiene cierto grado de ser cánceres heredables. Y los cánceres esporádicos, indudablemente, donde las alteraciones genéticas dependen de los mutágenos ambientales, ¿no? Como virus que hablábamos, radiaciones o sustancias químicas que son importantes para la alteración del ciclo celular. Dentro del cáncer también tenemos que hablar de la metástasis, ¿no es cierto? Y metástasis significa cuando un tumor que está, por ejemplo, a nivel del útero o a nivel intestinal, inmediatamente va hacia los pulmones o hacia otros tejidos lejos, están alejados, ¿no? Por ejemplo, el cáncer testicular puede dar metástasis al cerebro, ¿no es cierto? Entonces, son zonas alejadas en las cuales se va a presentar lo que estamos señalando con el nombre de metástasis, ¿no? Significa que el cáncer se ha diseminado en una parte que puede ser inmediatamente vecinos o pueden ser tejidos muy lejanos, ¿no? Eso se llama cáncer metastásico. Y eso depende de factores como el tipo de cáncer, la velocidad de crecimiento del tumor, ¿no? Eso es importantísimo
tenerlos en cuenta que no todos los cánceres tienen un crecimiento progresivo igual, ¿no? Algunos crecen en forma lenta y otros crecen en forma muy rápida. Y las vías de diseminación de la metástasis pueden ser la vía hematógena, o sea, a través de la sangre. Uno de los tumores que más se disemina por la sangre son los sarcomas, por ejemplo, de músculo, ¿no? El miosarcoma, sobre todo en niños. Incluso uno haciéndole una biopsia, inmediatamente por vía hematógena se va hacia sitios más lejanos, ¿no? Por vía linfática, la mayor parte de cáncer a través de los vasos linfáticos se van a hacer metástasis porque por ahí van a recorrer las células neoplásicas yendo hacia otros tejidos. Y por vecindad, ¿no es cierto? Algunos por vecindad, por ejemplo, seguimos en el cáncer de cuello. Cáncer del cuello puede tomar por vecindad toda la pelvis, ¿no? Incluyendo el hueso, afectando el hueso, y eso se llama metástasis de los cánceres, ¿no? Por vecindad, por vía linfática o por vía hematógena. Y de ahí, de todo lo que hemos hablado, esto del ciclo celular, viene la terapia antineoplásica. Y la terapia antineoplásica persigue objetivos bastante fijos, ¿no es cierto? Uno de ellos es la erradicación completa de la tumoración. Quisiéramos erradicarla completamente. Algunos cánceres sí se pueden curar, ¿no? Por ejemplo, los cánceres de trofoblasto, que sí tienen curación en un 99%. Y los cánceres cuando son iniciales, por eso es que en cáncer es fundamental la prevención, ¿no? Para que, justo no lo he puesto acá, pero ustedes saben que la prevención es importantísimo en el cáncer, ¿no? Y los cánceres que se pueden prevenir si se diagnostican en forma temprana, por ejemplo, el cáncer de cuello uterino, el cáncer de mama, ¿no? Que se puede prevenir con algunos métodos de diagnóstico, el cáncer de estómago, el cáncer de próstata, todos ellos se pueden erradicar cuando se encuentra en fases iniciales. Y si no se encontrase en fases iniciales, el segundo objetivo es la reducción del tamaño de la tumoración y el número de células cancerosas. Con esto, ¿qué se logra? Se logra alivio de los síntomas, mejora de la calidad de vida y prolongación de la supervivencia. ¿Cuáles son las acciones terapéuticas para estos objetivos, para estos logros que nosotros estamos viendo? La cirugía, es decir, extirpar los tumores, incluso con cirugías ampliadas que se hacen, ¿no? Llevando no solamente el tejido, sino, por ejemplo, un cáncer de estómago, no solamente retirando el estómago, haciendo cirugía de estómago, sino también los ganglios y algunos tejidos que están vecinos, ¿no? Y cuando ya el cáncer está avanzado, se hace la cirugía y ese cáncer va a necesitar radioterapia y quimioterapia, o radioterapia solo o quimioterapia solo, ¿no? O los dos juntamente con la cirugía. Entonces, en el cáncer puede ser la cirugía suficiente, o puede ser la radioterapia solamente, o puede ser la asociación de los tres, ¿no? Se opera la tumoración, se le da radioterapia y quimioterapia. Es lo que nosotros vamos a hablar ahora es la quimioterapia, que son los fármacos antineoplásicos. Y la terapia antineoplásica, debemos más o menos tener una idea que hay cerca de 200 tipos diferentes de cáncer, imagínense ustedes, ¿no? Que afectan a 4 de cada 10 personas que en algún momento de su vida, por lo que no es fácil hallar un tratamiento eficaz para el cáncer de una persona en particular. La quimioterapia o terapia antineoplásica, que son citostáticos, también llamados citostáticos, porque estabilizan el crecimiento exagerado de los tumores, o sea, estabilizan el crecimiento, el ciclo, por eso se llama citostáticos, y agrupan diversos... Estoy en clase. Entonces, agrupan diversos fármacos que actúan sobre las células tumorales de forma característica, inhibiendo el crecimiento celular y se diferencian de otros tratamientos por su mecanismo de acción. Este es un cuadrito que ustedes lo pueden ver así en forma total,
¿no? Sin ver la parte de las definiciones ni los subtipos, sino sobre la respuesta cuando uno usa fármacos antineoplásicos. La respuesta puede ser completa, ¿no? O sea, puede haber un buen efecto del tejido canceroso a los fármacos que nosotros usamos. Puede haber una buena respuesta, ¿no? Haciendo un tratamiento excelente que va a durar muchos años, o que va a durar poco, pero es una respuesta completa, ¿no es cierto? Una respuesta parcial, que es más o menos cuando disminuyen los tumores un poco más del 50%. Una enfermedad estable cuando se mantienen o disminuyen hasta el 50%, hasta menos del 50%, ¿no? Se llama enfermedad estable. Y cuando no responde a nada, se llama una enfermedad progresiva, porque no está respondiendo a la terapia antineoplásica. ¿Y cuáles son las pautas para el tratamiento? ¿No? ¿Qué pautas debemos tener en cuenta para el tratamiento? La pauta habitual es la asociación de 2 o más fármacos, ¿no? Siempre ustedes van a ver que en el tratamiento del cáncer va a haber la asociación de 2 o más fármacos que se administran en forma intermitente en los llamados ciclos, ¿no? Ciclos, un ciclo, 2 ciclos, 3 ciclos, hasta 6 ciclos. Se pueden dar cada 15 días los ciclos, y se pueden dar en forma continua por 4 ciclos también, la mayor parte de veces, ¿no? El intervalo entre ciclos está condicionado a la recuperación del organismo de los efectos calculados, ¿no? Ahora vamos a ver los efectos secundarios, sobre todo, y cómo es que y cuál es la respuesta frente a la terapia antineoplásica. Entonces, y cada cáncer, aparte de los ciclos en los que se da cada cáncer, tiene un protocolo, ¿no? Es fundamental eso, por eso que ustedes cuando visitan las unidades de oncología médica, ustedes van a ver que se encuentran protocolos para todos los tipos de cáncer, donde de acuerdo más o menos al tipo de cáncer, se asocian dos o tres fármacos antineoplásicos, ¿no? Y también la asociación de fármacos en los protocolos se realiza en función a los criterios bioquímicos, a los criterios de acción sobre el cáncer, y también un poco de empirismo, ¿no? Porque nosotros los médicos aprendemos, decimos, en tantos pacientes, en 10 pacientes, 20 pacientes, me dio resultados hacer tal asociación, y eso es algo empírico, ¿no? Que muchos médicos, sobre todo en estas enfermedades, lo desarrollan. Y entramos de lleno ya a conocer este tipo de fármacos, ¿no? Y vean ustedes que tienen que ver mucho con el ciclo, ¿no? Con el ciclo celular, ¿no? Entonces, decimos que un fármaco en la clasificación, un fármaco puede tener más de un modo de acción sobre la célula tumoral, puede actuar de diferentes maneras, aunque predomine uno de ellos. La clasificación se usa actualmente en base a la diana o punto de acción antineoplásico. Y esos puntos de diana se dividen en cuatro grupos. Los antineoplásicos que actúan sobre el ADN, los antineoplásicos que actúan sobre la mitosis sin afectar el ADN, los antineoplásicos que actúan sobre los factores extracelulares de la división celular, y los antineoplásicos que actúan sobre el sistema inmunitario, ¿no? Entonces, nosotros vemos acá los antineoplásicos que actúan sobre el DNA, los agentes alquilantes, los antibióticos, como las ampiciclinas, los análogos, los antimetabolitos, los derivados del platino, derivados de las campotecinas. En segundo lugar están los antineoplásicos que ya los habíamos referido, que actúan sobre la mitosis sin afectar el DNA, que son antineoplásicos de origen vegetal. Los antineoplásicos que actúan sobre los factores extracelulares, ¿no? de la división celular, que son los antagonistas de los estrógenos, los antagonistas de los andrógenos, los progestágenos, los interferones y los análogos de la GNRH. Y finalmente los antineoplásicos que actúan sobre los sistemas inmunitarios, ¿no? Ahí está el factor de necrosis tumoral, que es uno de los más nuevos que se está introduciendo, pero que tiene algunos años de estudio, pero sin embargo todavía se sigue estudiando. Se dice que este va a ser
uno de los nuevos tratamientos en el futuro, ¿no? Las interleuquinas, que ustedes lo conocen, los anticuerpos monoclonales, que también lo conocen, y la vacuna BCG, que también la conocen, que ahora vamos a hablar un poco sobre cada uno de ellos, ¿no? Y acá están en este primer lugar los antineoplásicos que actúan sobre el DNA. Ahí están los alquilantes, que son los más utilizados en el tratamiento anticanceroso, y que se dividen en tres grupos, ¿no? Los alquilantes clásicos, las nitrosoureas y las tetracinas. Ahí está, estos son los fármacos que van a encontrarlo en los servicios de oncología médica. La ciclofosfamida, el clorambucilo, la isofosfamida y el melphalan, en cuanto a los clásicos, ¿no? Estos son los más clásicos que ustedes van a encontrar, así como pueden encontrar como antibiótico, por ejemplo, las penicilinas y las cefalosporinas. Las nitrosoureas está un poco más difícil que lo encuentren, pero está la carmustina, la estramustina, y en las tetracinas está la dacarbazina, que también es bastante frecuente encontrarlo en estos servicios. El mecanismo de acción es que bloquean la replicación del DNA celular y la transcripción del ARN. Por tanto, la mitosis y la síntesis de proteínas se ven bloqueadas. Se usa en leucemias, linfomas, cáncer de mama, cáncer de ovario, sarcomas y gliomas, ¿no? Gliomas, que son los tumores importantes a nivel cerebral. En cuanto a sus efectos secundarios, está la mielosupresión, inmunosuprimen a los pacientes, producen caída del cabello, náuseas, vómitos, emesis, y afectan la gametogénesis, o sea, producen esterilidad, que es diferente a infertilidad, ¿no es cierto? Seguimos con los antineoplásicos que actúan sobre el DNA. Ahí están los antibióticos citotóxicos. Ustedes se acuerdan del cuadrito que vimos al comienzo en la clasificación. Son sustancias naturales producidas fundamentalmente por hongos capaces de alterar el crecimiento de otras células vivas, ¿no? Son producidas por elementos vivos, ¿no? Como los hongos. Ahí está la doxorubicina o la adriamicina, la oleomicina, las antraciclinas, la daunorubicina, la 4-epirubicina, la actinomicina D y la mitomicina. ¿Cuál es su mecanismo de acción? Es variable. En su mayoría interfieren el ADN que se inserta entre las pares de bases del ADN, impidiendo la replicación y la producción finalmente del ADN. Sus usos se usan en tumores germinales, linfomas, carcinomas de cabeza, cuello, laringe, tracto genitourinario, cáncer de cuello, uterino, sea de vulva, sea de recto, sarcoma Kaposi y cáncer de estómago. Sus efectos secundarios, ahí está, la aparición de fiebre en las 48 horas siguientes a su primera administración solamente, fibrosis pulmonar, neumonitis intersticial, toxicidad cutánea, eritema de descamación de la piel e hiperpigmentación, las miocardiopatías y la mielosupresión, o sea, por leucopenia o trombocitopenia. Seguimos con este grupo y ahí estamos entre los antineoplásicos que actúan en el DNA. ¿Se acuerdan ustedes? Ahí están los antimetabolitos, o sea, acuérdense de los folatos, ¿no es cierto? Ahí están los análogos de las pirimidina, la citarabina y el 5-fluoracilo. Su mecanismo de acción es que al tener estructura similar de los componentes del metabolismo intermedio celular, interfieren en la síntesis de los ácidos nucleicos. Se usa en cáncer colorectal, cáncer gástrico, cáncer de mama, neoplasia de cabeza y cuello, cáncer de páncreas, cáncer de ovario, endometrio, tumores hepáticos. Sus efectos secundarios es mielosupresión, mucositis, vómitos, diarrea, síndrome pseudogripal, y a dosis altas hay una neurotoxicidad central. Los análogos de las purinas, estos son los análogos de las pirimidinas, los análogos de las purinas, la 6-mercaptopurina, la aceatropina y la 6-tioguanida. Mecanismos de acción: falso metabolito de la hiposantina que compite con los sustratos de enzimas responsables del paso del ácido inosímico a adenina y santina y la falta de conformación del ADN. Se utiliza en el tratamiento de leucemias y linfoma Hodgkin. Y acá están los antifolatos, el metotrexato,
que se une a la hidrofolato reductasa, que inhibe el paso de hidrofolato a tetrahidrofolato, ¿no? Impiden la síntesis de las purinas y las pirimidinas y de esa forma inhiben la formación final del ADN. Se usa en cáncer de mama y sus efectos secundarios son mielotóxico, náuseas, o sea, produce muchos problemas a nivel de la médula ósea, náuseas y vómitos. Y los vómitos indudablemente en estos fármacos son mínimos. Acá están los antineoplásicos, finalmente los derivados sobre el ADN, los derivados del platino. Está el cisplatino y el carboplatino, que es un mecanismo de acciones que alteran la configuración tridimensional del ADN, ¿no? Producen errores en su transcripción y de esa forma actúan en el ciclo anormal de la célula cancerosa. Se usa en cáncer colorectal, cáncer gástrico. Como ustedes pueden ver, conforme avanzamos, algunos fármacos, algunos tienen acción sobre pocos tipos de cáncer y otros sobre varios tipos de cáncer, ¿no? Y ustedes habrán visto que se repite indudablemente y por eso es que se hace el uso de 1, 2, 3 y hasta 4 fármacos, ¿no? Porque tienen la misma acción. Cáncer colorectal, estos derivados del cisplatino y el carboplatino, cáncer gástrico, cáncer de mama, neoplasia de cabeza y cuello, cáncer de páncreas, ovario, endometrio, tumores hepáticos, tumores germinales, carcinomas epidermoides, tumores de cabeza, cuello, esófago, cervix, vejiga, de pulmón, estómago, endometrio, osteosarcoma y neuroblastoma. Hay uno de los cánceres que es muy frecuente y que no hay tratamientos todavía. Los tratamientos son muy paliativos. Generalmente los pacientes duran 1 año, 2 años como máximo, y es el cáncer de páncreas, ¿no es cierto? Ustedes deben haber escuchado, y que se presentan en pacientes jóvenes. Los efectos secundarios del cisplatino muy nefrotóxico, y puede haber con el carboplatino también alteraciones de la función renal. Producen vómitos, náuseas, producen ototoxicidad, ¿no? Por eso es que ustedes hablando de ototoxicidad, cuando ustedes vean un paciente con cáncer al que le han dado este tipo de fármacos, después va a presentar sordera, ¿no? Y ustedes indudablemente lo asocian a la acción, a los efectos secundarios de los antineoplásicos que ha recibido, ¿no? Incluso hay caída de dientes después de tratamientos de antineoplásicos, ¿no? Hay caída de dientes. Y esta es la parte final del primer grupo de antineoplásicos que actúan sobre el ADN. Los derivados de las campotecsinas tienen un origen natural, ya que es un alcaloide presente en un árbol, ¿no? Que la Camptoteca acuminata, ¿no? Está el topotecan y el irinotecan. Su mecanismo de acción es inhibiendo de forma selectiva y irreversible las topoisomerasas. Ustedes se acuerdan de la topoisomerasa 1, la cual impide que se desarrolle el proceso de replicación del ADN, ¿no? También inhibe la síntesis del ARN doblemente, ¿no? Tiene acción sobre el ADN y sobre el ARN. Su uso es en cáncer colorectales, ováricos, mamarios, pulmonares y renales, incluidas formas de multiresistentes. Los efectos adversos, vean ustedes, la mayor parte tiene efectos sobre la médula ósea, por eso es importantísimo el seguimiento que uno debe hacer a este tipo de pacientes, porque a veces se deprime tanto la médula que no mueren, en algunas oportunidades no mueren del cáncer, sino por infecciones que al tener bajo las defensas, sobre todo los leucocitos, ¿no? Fácilmente aprovechan las bacterias y producen sepsis que van a producir la muerte de este tipo de pacientes. Diarreas, alopacía, náuseas, vómitos y hepatotoxicidad son efectos secundarios de este grupo, que es las camptotecinas, ¿no? Este es el segundo grupo, antineoplásicos que actúan sobre la mitosis sin afectar el ADN, los antineoplásicos de origen vegetal. Ahí están los alcaloides de la vinca, la vincristina y la vinblastina. La vinblastina es similar en su estructura y mecanismo de acción son similares,
pero su actividad de toxicidad es importante observarla porque son diferentes, ¿no? En su mecanismo de acción interfieren con los microtúbulos que forman los haces mitóticos, ¿no? Durante la metafase, en la mitosis, actúan en la mitosis, interrumpiendo así el ciclo celular. Indicaciones en linfomas, leucemia, cáncer de mama, cáncer de pulmón, ¿no? Estos son los efectos secundarios, tanto de la vincristina como la vinclastina, que son un poco diferentes. Y los taxanos, Plaxitaxel y el Docetaxel, ¿no? Son citostáticos importantes. Estos son de nueva generación, casi nuevos, ¿no? Están para el cáncer, son usados en el cáncer de mama y ellos promueven la formación de microtúbulos al unirse la betubulina, formando estructuras microtubulares que anómalas que impiden la mitosis, ¿no? O sea, van a actuar sobre la mitosis fundamentalmente. Sus efectos secundarios similares a los otros: mielosupresión, neutropenia, neurotoxicidad, mialgias, arritmia cardíaca, hipotensión y la alopecia, o sea, la caída de cabello en casi el 100% de pacientes. Entonces ustedes se dan idea de que algunos fármacos producen algunos efectos secundarios que son importantes, por ejemplo, la alopecia, en el 100%. Este es el tercer grupo, que son antineoplásicos que actúan sobre los factores extracelulares de la división celular, ¿no? Ahí están los antagonistas de los hormonales, ¿no? Estos son hormonales. Ahí están los antagonistas de los estrógenos, los antagonistas de los andrógenos, los progestágenos, los interferones y los análogos de la GnRH. Los antagonistas de los estrógenos, ustedes se acuerdan del tamoxifeno, que es un análogo estructural del estradiol y un antagonista de los receptores estrogénicos, ¿no? Es antagonista de los receptores estrogénicos de la mama, alterando los procesos de proliferación en el ADN, ¿no? Se usa en cáncer de mama. Este es uno de los que más se usa en cáncer de mama, ¿no? Pero en mama produce problemas a nivel de los receptores estrogénicos, pero en útero es al revés. Entonces, este fármaco, si se usa por mucho tiempo, da cáncer de endometrio. Sus efectos secundarios: cefalea, trastornos vasomotores, insomnio, cefalea, depresión, dolor óseo o también de los huesos, retención de líquido, náuseas, vómitos, diarreas y leucopenia. Antagonistas de los andrógenos, ¿no? Está la flutamida, la bicalutamida, ¿no? Que se usa en cáncer de próstata. Su mecanismo de acción es supresión de la producción de testosterona, ¿no? Y la interferencia con el efecto androgénico. No hay testosterona, no hay efecto androgénico. Generalmente los pacientes que toman flutamida, ustedes lo van a poder observar, tienen una tendencia a la feminización, ¿no? Porque no hay andrógenos, pero sí queda la parte de los estrógenos como producción única, ¿no? Por la vía corta. Indicaciones en cáncer de próstata y los efectos secundarios es mastodinia, ginecomastia, sofocos, diarrea y dolor abdominal de tipo crónico. Están en este grupo, están los progestágenos, ustedes se acuerdan los antiestrógenos, entonces hablamos de los antiestrógenos, de los antiandrógenos, hablamos de los progestágenos. Está la hidroxiprogesterona y el megestrol, ¿no? Tiene, como es progestágeno, tiene acción antiestrogénica, ¿no? Los dos inhiben la secreción de estrógenos a nivel de hipotálamo, de tal forma que se usan en cáncer de mama, en cáncer de endometrio, en cáncer de próstata y en cáncer renal, ¿no? Los progestágenos, igual que los progestágenos que se usan en los anticonceptivos, aumentan producen aumento de peso y hipersudoración. En este grupo también están los interferones, que si ustedes se acuerdan, el interferón alfa. Su mecanismo de acción es que reducir el crecimiento y la división de las células cancerosas por un efecto directo. Está indicado en el sarcoma de Kaposi, las leucemias mieloides crónicas y en los linfomas cutáneos de células T. Como toxicidad tienen el síndrome pseudogripal, alopecia parcial y los trastornos depresivos. Los análogos de la GnRH, ustedes se acuerdan de los GnRH,
de las gonadotrofinas, las que se producen a nivel central, a nivel del eje hipófisis y hipotálamo, ¿no? Ahí está la leucerelina, la goserelina, la leuprorelina y la triptorelina, ¿no? Es un mecanismo de acción que produce un descenso muy pronunciado de los niveles de FSH, de LH, disminuyendo la testosterona en el hombre y los estrógenos en la mujer, ¿no? Es importante, entonces, si no hay quien estimule, ¿no? Como no hay estímulo, los ovarios no van a producir estrógenos y a nivel los testículos no van a producir testosterona. Se utiliza en cáncer de mama y en cáncer de próstata. Entonces, en efectos, como no hay estrógenos, en las mujeres produce bochornos y amenorrea, y en el varón se produce pérdida de la libido e impotencia reversible. Y acá están los cuarto grupo de antineoplásicos que actúan sobre el sistema inmunitario, ¿no? Ustedes se acuerdan, este grupo está el factor de necrosis tumoral, las interleuquinas, los anticuerpos monoclonales y la vacuna BCG, que ustedes deben haberlo, ya lo conocen, indudablemente para la tuberculosis, ¿no? Está el factor de necrosis tumoral, que es la tazonermina, ¿no? Existen muchas expectativas acerca del potencial antineoplásico de esta citocina. Ustedes se acuerdan de las citocinas, ¿no? Este afecta el efecto de la citocina y su potente toxicidad impide hasta el momento, bueno, es muy tóxico, ¿no? Esto, pero sí tiene un efecto bastante bueno, ¿no? Sobre la acción de la citocina, inhibe la acción de la citocina y de esa forma inhibe que se replique la célula cancerosa. Pero su toxicidad es muy alta y por eso sigue en estudio, ¿no? Como les había dicho al comienzo, indicada como coadyuvante en la cirugía en caso de sarcoma, o sea que los sarcomas son los cánceres más agresivos que hay en el organismo humano, ¿no? En cualquier tipo de sarcoma, ¿no? El osteosarcoma o los sarcomas de tejidos blandos. En este caso se usa en sarcoma de tejidos blandos, sobre todo a nivel de extremidades. Las interleuquinas, que también ustedes lo conocen, ¿no? Existen varias interleuquinas en el organismo, pero la interleuquina 2 o aldesleucina ha sido la que se ha estudiado con mayor amplitud en el tratamiento del cáncer. Su efecto tumoral es debido a una actividad de la histolisis de las células tumorales, ¿no? Producen muerte inducida por las células, así como la activación de liberación de citocinas que pueden destruir el tejido neoplásico, ¿no? A nivel de citocinas también. Está indicada en cáncer metastásico de riñón. Sus efectos secundarios de la interleucina es elevada toxicidad, estornudos, prurito, náuseas, vómitos, diarreas, hipotensión, desorientación, distrés respiratorio y muerte. Están en este grupo también de antineoplásicos que actúan sobre el sistema inmunitario, los anticuerpos monoclonales, que es fabuloso. Ustedes saben que más o menos cada año salen entre 3 o 4 anticuerpos monoclonales de productos de la investigación en forma anual y que es espectacular su acción, ¿no? Estos son algunos, ¿no? El rituximab, trastuzumab o el alemtuzumab, son algunos. Y estos son los efectos que ustedes deben de acordarse siempre para este tipo de fármacos que son muy importantes en el tratamiento del cáncer y en algunos otros tratamientos de enfermedades que no son neoplásicas, ¿no? Pueden destruir directamente las células tumorales, o sea, este es uno de los efectos importantes, o pueden estimular el sistema inmunológico, otro de los aspectos importantes, y pueden sensibilizar una célula oncológica a la quimioterapia. Imagínense estos tres efectos, qué fabuloso hacen a estos fármacos, ¿no? De tal forma que son tan efectivos que en la actualidad muchos de estos fármacos están sobre los 100.000 soles cada ampolla, y a veces hay que usar una ampolla cada 3 días o cada semana durante un mes o 2 meses, ¿no? Pero la efectividad es bastante buena, ¿no? El costo es demasiado alto porque son fármacos de investigación reciente, pero son bastante efectivos precisamente por esto que ustedes nunca deben olvidar. Destruyen directamente las células, estimulan el sistema inmunológico o pueden sensibilizar al tratamiento quimioterápico.
Ahí está en el rituximab. Como ejemplo nada más, que se usan en linfomas no Hodgkin, ¿no? El trastuzumab, que se usa en cáncer de mama primario, el alemtuzumab, indicado en la leucemia linfocítica crónica. Y finalmente, en este grupo de fármacos está la vacuna BCG, que ustedes, como les dije, se acordarán, porque es la vacuna que se usa en la tuberculosis, ¿no? Entonces se dice, se están desarrollando vacunas que puedan estimular el sistema inmunitario del paciente que reconozca las células cancerígenas. Estas vacunas se han diseñado para tratar un cáncer existente, vacuna terapéutica, o evitar la evolución del mismo como vacuna profiláctica. Entonces, el uso de vacunas es importante también en el cáncer. Estas vacunas pueden ayudar a frenar el crecimiento de los tumores, impedir que el cáncer recurra y eliminar las células cancerosas que no se destruyeron con tratamientos anteriores. La vacuna de BCG, que es la vacuna del Mycobacterium, ustedes acuérdense, es usada en el tratamiento del carcinoma superficial de células transicionales en vejiga, ¿no? Y del carcinoma in situ en la vejiga urinaria, ¿no? Se instila directamente a través de la uretra, se instila BCG en el tratamiento para cáncer de vejiga, ¿no? Es bastante bueno el efecto en la mayoría de los cánceres de vejiga. Este es hablando de vacunas en el tratamiento del cáncer. ¿Y cuáles son las, ya viendo la parte orgánica ¿no? ¿Cuáles son las reacciones adversas? De acuerdo a su presentación, hemos visto las reacciones adversas que producen todos los fármacos antineoplásicos, ¿no es cierto? Pueden ser inmediatas, que es la náusea, el vómito, la hiperglicemia, la insuficiencia renal aguda o problemas de anafilaxia, o sea, no se tolera, se produce no se tolera el fármaco antineoplásico. Pueden ser tempranas, estas son las inmediatas, ¿no? Pueden ser tempranas en días o semanas. La leucopenia, disminución de los leucocitos, de las plaquetas, alopecia, o sea, caída del cabello, las lesiones a nivel de la boca, ¿no? Y otras mucosas y las diarreas. Las diferidas, que pueden ser en semanas o meses. Está la anemia, ¿no? Porque ustedes habrán visto que en los cuadros, cuando hemos visto los fármacos, producen daño de la médula ósea, ¿no? Producen anemia. La azoospermia, que en muchos casos es permanente, pero felizmente no en todos, ¿no? Lesiones hepatocelulares, fibrosis pulmonar. Y la azoospermia puede ir acompañada también de problemas a nivel ovárico en las mujeres, ¿no? Y las tardías que pueden producirse después de meses, años, son la infertilidad, o sea, la esterilidad, finalmente, esterilidad, la infertilidad, el hipogonadismo, la carcinogénesis, la leucemia aguda, los linfomas, u otro tipo de efectos que se pueden deber a, incluso la carcinogénesis, ¿no? Después de un tiempo, 1 año, 10 años, se puede producir cáncer en otras partes y precisamente es por el efecto secundario tardío de los fármacos antineoplásicos. Y los fármacos antineoplásicos, cuando ustedes vieron antibióticos, les hablaron de resistencia, ¿no? Estos son más o menos esta parte de acá, es importante que la vean, que por qué mecanismos desarrollan resistencia a los fármacos antineoplásicos. Por el aumento de la capacidad de reparación del ADN, o sea, las células inmediatamente aumentan su capacidad de reparación y indudablemente sigue el cáncer, ¿no? Por disminución de la absorción celular o el aumento en la eliminación del fármaco, ¿no? O las células lo eliminan más rápido el fármaco de tal forma que no se ven afectadas, ¿no? por el antineoplásico. Aumento de las enzimas blanco, ¿no? O sea, de los niveles de enzimas blanco, o sea que apuntan en nada los antineoplásicos, ¿no? Por alteraciones también en las enzimas blanco. Disminución de la activación de la droga, ¿no? Inactivan a los fármacos antineoplásicos por las secreciones de algunas enzimas y aumenta la degradación de la droga por vías bioquímicas alternativas, ¿no?
y la inactivación de metabolitos activos por ligadura de componentes sulfidrilos. Y finalmente también por disminución de la actividad de las topoisomerasas. Llegando a la parte final, vamos a ver el poder metogénico, que es importante saber también. Algunos fármacos que tienen alto poder hematogénico, como estos que están acá, que no es importante describirlos, pero sí es importante que ustedes sepan que hay fármacos que tienen muy alto poder hematogénico, o sea, de producir náuseas y vómitos desde el comienzo. Hay otros que producen un moderado efecto hematogénico, o sea, no todos producen efecto nauseoso. Está la ciclofosfamida, entre ellos, la mitomicina, y hay otros que producen bajo efecto hematogénico, ¿no? Que está en este grupo de acá. Pero entonces el poder de estos fármacos puede ser muy alto, puede ser moderado o puede ser bajo, ¿no? Produciendo náuseas y vómitos. Y precisamente para esas náuseas y vómitos, porque ustedes habrán visto que cuando de repente en algunos hospitales y en neoplásicas con mayor razón, o en los servicios de oncología médica en los diferentes hospitales, están administrando los antineoplásicos y los pacientes empiezan a los pocos minutos, a las pocas horas, empiezan con náuseas y vómitos incoercibles. Y para eso están los tratamientos. El ondansetron es el que más se usa, el más efectivo. Se usa 8 miligramos endovenoso antes de la administración del antineoplásico y después cada 12 horas. ¿No? La dexametasona también tiene un efecto antinauseoso en estos casos, 8 miligramos cada 12 horas. La metoclopramida porque aumenta el vaciamiento, apura el vaciamiento gástrico. 10 miligramos endovenoso cada 8 horas. La difenhidramina, ustedes se acuerdan del Gravol, ¿no? Que es uno de los fármacos más usados, en 25, 50 miligramos, a veces 100 miligramos, 2 veces al día, o 25, 50 miligramos endovenoso cada 6 horas. Y el haloperidol, que también es un antidepresivo, ¿no? Pero tiene efecto antinauseoso, 5 miligramos endovenoso cada 12 horas. Pero el más importante es el ondansetron y es bueno conocerlo bien. Esta familia de los cetrones que tienen algún tiempo ya en el uso está asociado a la quimioterapia, la terapia antineoplásica, son antagonistas serotonínicos, ¿no? El ondansetron, el granisetron, el tripicetrón, y que tienen acción antiemética en los antineoplásicos, es decir, los vómitos postoperatorios, o también en los vómitos postoperatorios y la hiperemesis gravídica. O sea, también se puede usar en los vómitos en el postoperatorio de cualquier tipo y en la hiperemesis gravídica durante el embarazo, ¿no? No tienen casi toxicidad muy evidente, ¿no? Pero sí, pero alguna vez se producen cefaleas, mareos, pero estos son los mejores antieméticos que se conocen en el medio. Muy bien. Este es el tema que traía esta noche. Si todas las preguntas que ustedes quieran las podemos responder. Si no los he cansado, disculpen. Podemos seguir conversando. Tenemos algunos minutos. Ustedes me hacen la pregunta, anímense y conversamos. Indudablemente que estos son fármacos que lo van a ver en cualquier especialidad, ¿no? Cualquier especialidad que hagan, porque en todos los tejidos que hay en el organismo se van a presentar tipos de cáncer, ¿no? Algunos más agresivos que otros, algunos con metástasis muy rápida, otros que demoran mucho, que les dan tiempo para el diagnóstico, para no diagnosticarlos en forma tardía, y fundamentalmente la prevención hay que llevarlo como un consejo, la prevención en los cánceres que se pueden prevenir. No todos se pueden prevenir indudablemente, pero en los que se puede prevenir se debe hacer una prevención oportuna. ¿Preguntas? ¿No? Muy bien, jóvenes.
espero haberles ayudado en este tema y me despido. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego. ¿Qué dice Stephanie? Nos despedimos. Parece que no hay preguntas, doctor. Muy bien. Ya nos vemos. Chao. Hasta luego. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches.